Hola, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en una emisión más de Quiénes somos la oposición, así se llama este programa. Y nos da muchísimo gusto tener pues a un hombre muy aguerrido, muy controvertido, bueno, siempre levanta polémica. Me refiero a Javier Lozano. Javier Lozano tiene una trayectoria como funcionario público muy importante, fue, entre otras cosas, secretario del Trabajo de nuestro país, además ha sido senador de la República y además les voy a decir una cosa, es un melómano, eso es lo que resulta verdaderamente pues muy impresionante, porque yo lo veo todas las semanas con Leonardo Curcio, hablando de música, de ópera, de música de concierto. Aparte eres pianista también, ¿no, Javier? Y también. Bueno, desde chavo toco el piano, digo, no, ojalá fuera Jorge Federico Osorio o Ivo Gorelich, pero sí, toco el piano, me encanta la música, me encanta la ópera y es parte de mi vida, literalmente. Y sabes un chorro, aparte de eso. Fíjate que, bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por la invitación, a ti, a Jaime. Hola Javier, bienvenido. Muchísimas gracias. Fíjense que sí estoy los jueves con Leonardo Curcio en Grupo Fórmula, jueves por la noche, 8:45. Ya voy a cumplir 4 años Sí, ininterrumpidos. Y hablamos, y ¿sabes qué pasa? Que el doctor Leonardo Curcio es uno de los hombres más cultos que tenemos en la radio y la televisión en este país. Es un hombre más, totalmente de acuerdo. es muy mesurado en sus juicios, es un hombre muy informado, es alguien que conoce del mundo, de historia, eh, y le fascina la música y la ópera, le entiende, la goza. Entonces tenemos esto que se llama una pausa musical, y se llama pausa musical porque es una pausa en medio de esta vorágine de información en la que estamos metidos todo el tiempo, ¿no? Por cuestiones políticas, jurídicas, en fin. Entonces, hacer este alto en el camino y dedicarnos a hablar de música, créeme que es algo que cada vez más personas nos siguen y nos agradecen. Porque dices, Claro. ya un ratito, ¿no? De remanso. Y a la música, además, les quiero dar un consejo a nuestra audiencia. No tienen que ser expertos en música para que, para seguirla. Basta con que les guste. Basta con que les guste. Eso es todo. ¿Sí? No tienes que saber qué si el compositor, cuándo nació, cómo vivió, cuántas obras compuso, esto, no, o saber leer una partitura, no, eso ya es mucho más profundo, más técnico. Basta con que te guste. Pero lo que sí digo es, el otro día que estaba viendo bailar a Luis Donaldo Colosio, y no, los desfiguros, me cae de mal que los desfiguros que hace la gente, ¿no? Y dice, oye, ¿qué criticas? Le dije, no, si se vale bailar, pues a mí me encanta bailar, porque además de la música clásica y la ópera, lo que más me gusta es la salsa, y particularmente Rubén Blades, Gilberto Santa Rosa, Willy Colón. Entonces, sí, no, si se vale bailar, pero bailen cosas buenas. Cuando me dicen el reggaetón, alguien que le guste el reggaetón no merece la ciudadanía. O sea, Oye, pues te voy a presentar a un melómano también, que aquí está, Jaime Guerrero. Jaime, adelante. Muy bien, bueno Javier, bueno, primero gracias por participar en este programa. Se llama ¿Quiénes somos la oposición? Te explico rápidamente, pues un poco porque varios de nuestros seguidores nos dijeron, oye, ¿dónde está la oposición? Nosotros dijimos, bueno, pues les vamos a presentar una serie de personajes que son oposición. Hemos presentado personajes del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, académicos sin partido, en fin. Y ahora pues te tenemos a ti, Javier, muchas pues una gracias. voz en la oposición y espero pues que no nos salgas con lo que nos salió uno de nuestros entrevistados que dijo que era crítico pero no opositor. No, pues hay que ser oposición en este momento, digo yo. Y bueno, a ver, Javier, tú que estás analizando, te voy a decir una cosa y espero que lo tomes a bien cuando te leo en Twitter. Me recuerdas a Charles Bronson en aquella película del peleador callejero.
Sí, Ay, hombre, qué amable, a ver qué día vienes a cenar. porque, no, Oye, te voy a es decir mi por qué. ídolo, Charles Bronson. Sí, pero te voy a decir por qué, ¿Te acuerdas de porque Vengador? resulta que en esa película tú recordarás, pues, que él respondía a los ataques. Entonces, pues es que a veces te provocan, Javier, y entonces tú contestas, pues también fuerte. Digo, Sí, ya en ese, digamos, en el callejón del Twitter, pues ya se vale, pues ahora sí que entrarle fuerte. porque hay una máxima que viene desde el derecho romano que reza, el que se sube, se pasea. Pues sí, a ver, ahora sí que estamos chupando tranquilos, estamos aquí tuiteando, estamos dando nuestra opinión, ¿no? ¿Qué? ¿Y tú qué? Saco de pus y la chingada. Te empiezan a insultar, Así es. pero además te insultan cuando tú estás dando un fundamento legal, o sea, tú estás diciendo, oye, esto no puede ser porque el artículo 129 constitucional lo prohíbe, ¿no? ¿Y tú qué? Y te empiezan a decir Sí, sí. descalificaciones personales, pero no argumentos sobre el tema que estamos tocando, ¿sí? Y esto que decías hace un momento de que sí soy crítico, pero no soy oposición, yo no soporto a la gente que no fija posición. Tienes que poner, hay una película maravillosa, que si no la han visto se las recomiendo, y que además, Jaime, tiene que ver con música, porque es la historia de Furtwängler después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vienen los juicios de Nuremberg, y se llama Taking Sides, ¿no? A él lo querían enjuiciar después de la Segunda Guerra Mundial por supuestamente haber participado en el movimiento nazi. Y lo que dice Furtwängler, perdónenme, yo lo único que hice, ¿sí? Mi posición en esto fue hacer música, ¿sí? Esa era mi posición, hacer música. Oye, pero le diste la mano al Führer. Bueno, una vez estaba en uno de los conciertos, vino el Führer, me da la mano, pero aparece la imagen de cuando le está dando o sea, le da la mano al Führer, así se inclina un poco, porque él estaba en el escenario, obviamente, se inclina un poco. Ya que le dio la mano, saca su pañuelo así y se limpia la mano. Es una imagen brutal y es auténtica. Pero todo esto es para decirles, en esta vida no se vale ser ni tibio, ni mediocre, ni neutral. Aquí hay que fijar posición, ¿sí? ¿De qué lado estás? Y a mí me parece que lo que está en juego es un dilema muy simple. Democracia o dictadura. O sea, ya olvídese de izquierda o derecha, ¿eh? Eso de izquierda o derecha cada vez se desvanece más. Porque además el fascismo, que además hay un libro maravilloso de, de Bob Riemann, sí, Bob Riemann, que se llama ¿Cómo combatir esta época, ¿no? Y es cómo combatir el fascismo. Claro. Y eso, Sí, de sí. eso, de eso se trata. Y lo que está en juego ya en nuestro país, olvídate de la economía, que vimos que ya alcanzó la inflación 8.62%, o sea, que sigue subiendo la inflación y sobre todo la canasta básica, le pega a los más pobres, que sigue subiendo el número de homicidios dolosos, los feminicidios, bueno, ya hasta actos de terrorismo, ¿no? Olvídense, bueno, no olvídense, eso es gravísimo, pero lo que está más grave todavía es que está desvaneciéndose nuestro régimen institucional. Están queriendo acabar con los órganos constitucionales autónomos, con el árbitro electoral, con la división de poderes, con las libertades, con la aplicación de la justicia y, bueno, incluso con el respeto a la Constitución. Cuando dice el presidente, no me van a permitir que la Guardia Nacional la meta yo a la defensa, lo hago por decreto o por acuerdo, y se van al carajo. Así es. No puede ser. Pero a ver, Javier, ¿cómo te fuiste, digamos, cada vez eh, radicalizando más y asombrando más? Porque yo creo que es un poco también tu actitud de, pues, de todo lo que está en juego a partir de la llegada de López Obrador. ¿Qué Mira, pasó ahí? es que yo estuve en la campaña con Felipe Calderón en la del 2006. Ahí conocimos muy bien a Andrés Manuel López Obrador y a su equipo. Ahí estaba Claudia Sheinbaum, ahí estaba Martí Batres, ahí estaba Fernández Noroña. Yo recuerdo haberlo recibido en la casa de campaña cuando estos farsantes, encabezados por Claudia Sheinbaum y Fernández Noroña, llegaron con un diablito y con varias cajas. Dice, aquí tenemos las pruebas de toda la corrupción del hermano de Calderón en Pemex. ¿Sí?
y mandamos llamar notarios públicos y citamos a los medios de comunicación porque estábamos seguros de lo que iba a pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Las cajas iban vacías. Ay, caray. Era todo un montaje. Desde ahí nos dimos cuenta de quiénes eran estos farsantes, hombre. Ellos hacen, a ver, desde ahí, y cuando prometía cosas que sabíamos que no podía cumplir, porque los que tenemos ya un buen rato en el servicio público, en la administración pública, en cargos, yo fui desde pasante en Banco de México hasta llegar a ser secretario de Estado, sin brincarme un solo escalón de la administración pública federal. Entonces, sé de lo que se trata este negocio, sé de lo que se trata este asunto, ya también fui senador de la República por el Estado de Puebla, caramba, ya sé de qué se trata. Cuando te están haciendo ofertas como las que hacía López Obrador, decías, este es un farsante, no va a cumplir, no se vale engañar así a la gente. ¿Sí? Y decíamos, es un peligro para México, ¿por qué? Porque iba a destruir no solamente la economía, sino que iba a destruir libertades y también instituciones. Y por eso pusimos aquel mote de que es un peligro para México. Se pensaba que era un mero eslogan de campaña, era una advertencia. Y ahí, con apenas 250,000 votos, una cosa así, pero se ganó la elección. Ahora regresó con un apoyo brutal, pero lo único que nos está demostrando todos los días es que efectivamente es ya no un peligro para México, ya es un mal para México, actual, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver el problema, cómo rescatar a México, ¿sí? Ese es el tema. ¿Por qué te radicalizas más también como crítico? Porque estás viendo cómo cada día, lejos de mejorar la cosa o que se detenga esta pauperización de todos los ámbitos de nuestra vida pública, va de mal en peor, incluida la impartición de justicia selectiva, jueces de consigna, castigos a los adversarios, impunidad para los tuyos. Entonces, claramente, ¿sí? Los de la oposición tenemos que hacer dos cosas, no callarnos, no descansar, pero también organizarnos y hacer que la gente salga a votar, porque lo que no puede ser, me parece que no tiene madre, literalmente, que tengamos estos niveles de abstencionismo que estamos reportando en el país. ¿Qué es eso de que sea 50%, 60% de la gente que pudiendo salir a votar, no va a votar? Pero ¿qué tal son para quejarse? Entonces también es parte de lo que como sociedad nos merecemos, y yo no me resigno a que dejemos un México en ruinas por nuestra negligencia. Yo no seré de los negligentes que se queden sentados con los brazos cruzados o volteen para otro lado mientras están destruyendo a mi país. No seré yo alguno de ellos. A ver, Javier, dices que este asunto de defender la democracia, pues es un llamado, Javier, más que otra cosa. ¿Cómo ves a las oposiciones en esa defensa de la democracia? ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves a los partidos? ¿Los ves apuntados? En fin. Fíjate que, mira, hay una cosa, otra ya quizás la vemos con mucho, como algo pues, ya cotidiano, normal, que no debe llamar a sorpresa. Pero hasta hace unos años, muy pocos años, era impensable ver al PRI y al PAN juntos. Era impensable. Bueno, de hecho, el nacimiento del PAN, el crecimiento del PAN, la batalla histórica del PAN, era por derrotar al PRI y porque hubiera alternancia en el poder y acabar con esa hegemonía. Y pensaban que no nos íbamos jamás a poner de acuerdo. Y yo creo que el tiempo nos fue dando la razón a los que sí pensábamos, porque yo era de los que sí pensaba que sí nos podíamos poner de acuerdo, cuando estando gobernando el PRI, el PAN, sin dejar de ser una fuerte oposición, colaboraba con el PRI en el Congreso o en los congresos para sacar adelante reformas que le vinieran bien al país. Pero también vi cómo el PRI, y me consta, porque yo estaba de ese lado, ¿no? Me consta cómo también el PRI hacía política y escuchaba las propuestas y planteamientos del PAN para llevarlos a la práctica. Y así fue como fuimos dándole cauce a nuestra vida democrática. Así fue como se le fue dando cauce a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un nuevo Poder Judicial de la Federación. Así fue como
se fue renovando, digamos, se crearon los órganos constitucionales autónomos para quitarle poder al Ejecutivo, ¿sí? Y dárselo a órganos especializados. Entonces, yo creo que tenemos un gran avance en el momento en que decimos, vamos a encontrar nuestras coincidencias y olvidarnos de nuestras diferencias por un momento. Y por eso es que se puede hacer la alianza. Y esa alianza no solamente es electoral, ya la vimos también en lo legislativo. Me dio muchísimo gusto y mucho orgullo ver cómo en ese domingo de resurrección, en Semana Santa, con todas las trampas, las amenazas cumplidas, por cierto, del Estado mexicano contra el presidente del PRI, Alito Moreno, etcétera, cómo la oposición unida y gracias a la presión social brutal que ejercimos en redes, ¿sí? En general, como sociedad, todos los diputados de oposición asistieron aquel domingo histórico y votaron en consecuencia negándole al presidente su regresiva reforma energética. Eso nos habla de que sí se puede, de que sí hay de otra. ¿Cómo se ganó en la Ciudad de México el año pasado? ¿Por qué se ganó en esta ciudad? Y por más de 200,000 votos. Si hubiera habido elección para jefe de gobierno el año pasado, hubiera ganado la oposición aquí en la capital de la República. Entonces, ¿qué pasó? Ya no le diste la mayoría calificada al presidente en la Cámara de Diputados y le quitaste la mayoría de las alcaldías en la capital del país. Entonces sí se puede. Yo sí veo a una alianza muy vigorosa, muy echada para adelante, muy convencida, cada vez más comprometida, cada vez con mayor diálogo, cada vez con más simpatías, y por eso veo los ataques brutales que tienes desde el gobierno, un gobierno que se dedica a espiar a los opositores y luego a hacer públicas esas grabaciones como lo hace la impresentable gobernadora de Campeche. Eso es un delito en términos del Código Penal Federal. Pero lo que están haciendo, y también correteando a los del PAN con el tema de la, ¿cómo le llaman? La mafia inmobiliaria. Inmobiliaria, sí. El cartel inmobiliario. El cartel inmobiliario. El cartel inmobiliario de la Benito Juárez. Pues, ¿qué es lo que quieren hacer? Debilitarnos, despedazarnos, que nos peleemos, que nos demos asco, y finalmente romper la alianza. Y pero a ver, Javier, yo, perdóname que sea un poco el abogado del diablo, pero yo te diría, la elección de 2024 va a tener dos componentes, creo yo, muy difíciles de vencer. Por un lado, ahora sí que va a ser una elección de Estado, con sí, todos los recursos, con todo a disposición, y aparte, como no respetan, como tú bien dices, las leyes electorales ni la ley en general, bueno, pues todo para ellos, tienen todo, digamos, a la mano para poder hacer una elección de Estado. Y el otro escollo, que yo creo que también es muy importante, es el narco. Entonces, si a eso le sumamos una alianza que está internamente, pues muy dividida, el PRI peleándose internamente, el PAN también con muchas divisiones internas, un PRD casi inexistente. Explícame cómo se puede vencer todo esto para llegar a lo que tú dices, a derrotar pues a un partido autocrático y a un presidente tiránico como López Obrador. Mira, habría que hacer algo así como un manual, ¿no? Pero pues sí, hay que hacerlo. Sí, porque miren, que son varios factores y son varios personajes, varios actores los que tienen que intervenir o tenemos que intervenir en todo esto. A ver, tienes razón, va a ser una elección de Estado, no tengo la menor duda. Todos los recursos que están metiendo en los programas sociales el presidente, y digo que es el presidente porque aunque los apruebe la Cámara de Diputados, en realidad quien dio la instrucción, ¿viste cómo pasó el presupuesto de este año? No le cambian una coma, y no le cambiaron una coma. Hubo 2,000 reservas a la oposición, ni siquiera entraron a discutir una sola de ellas. Entonces, y la mayoría es para programas sociales, que no es otra cosa para que programas clientelares con los que están comprando voluntades. Punto número 1. Punto número 2. Estamos hablando de elección de Estado. Todos los beneficiarios de esos programas, pues va a ser el ejército electoral el que va a echar mano. Así. 3. El ataque desmesurado, irracional hacia el Instituto Nacional Electoral, hacia el INE, lo que tiene como propósito es, si gano, pues a todo dar y no hay discusión, pero si pierdo, tengo a quien echarle la culpa.
a un árbitro vendido. Desde ahorita le está diciendo árbitro vendido, no sirves para nada, estás del lado de la oposición, ¿sí? Entonces eso es muy peligroso. Cuarto, que tú mencionabas, la alianza con el crimen organizado no es el narcotráfico, porque ya rebasaron eso del narco, ya es mucho más, es extorsión, secuestro, trata de personas, en fin, ya se adueñaron de plazas enteras, ya cogobiernan con Morena, ¿sí? Entonces, y vimos ya también su influencia en esas elecciones, cómo amenazan antes y durante la jornada electoral, cómo operan, cómo evitan que los ciudadanos de manera libre, consciente, pueden ir a votar. En Tamaulipas ve cómo en 7 municipios de 43 no pudieron votar los ciudadanos libres. ¿Por qué? Porque el crimen organizado lo impidió. Entonces, esa combinación es horrible, porque además hay otra que no estamos considerando, es cómo está echando mano de las Fuerzas Armadas. Claro. Dándole muchísimo poder político y económico. Entonces también puede haber, digo, de lo que nos imaginemos. Y por el lado de la oposición, lo que yo te decía, a ver, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa todo el tiempo. Está diciendo, bueno, ¿y quién de la oposición? ¿Quién va? Como que muy preocupados por el quién y no por el qué. La oposición no solamente se debe dedicar a criticar, sino también a proponer una alternativa. Y eso se trata de construir una plataforma electoral en la que estemos de acuerdo los 3 partidos políticos y que le diga algo a la gente, que le diga a la gente que sí hay de otra, pero que le haga planteamientos que sean asequibles, que la gente pueda entender y que la gente pueda desear y hacer los suyos, ¿no? Y bueno, si tenemos todo eso, ya hay unidad entre las fuerzas políticas y se mantiene esa alianza firme. Y por último, ¿sí? Que se le pierda miedo al régimen, por Dios. A ver, muchos medios de comunicación o están comprados por el régimen o tienen pavor de publicar cosas que vayan. Y claro, en un país donde ya llevamos 15 asesinatos en lo que va de este año de periodistas, y todo por la intriga y el hostigamiento que viene desde Palacio Nacional y las malditas mañaneras. Entonces, los medios de comunicación también tienen ciertas reservas. Por eso estas plataformas son tan útiles, porque cada vez más gente nos ve, por un lado, y por dos, porque aquí tenemos absoluta libertad de decir lo que nos pegue la gana. Y se hace conciencia, y se hace ciudadanía. Pero el elemento más importante es que la gente salga a votar. Y que entonces hagamos todos un compromiso de que ese domingo, ¿sí?, bajo ninguna circunstancia, nos vamos de nuestra ciudad y puntualmente, desde muy temprano, estar formado para votar. Hemos visto, y es lógico, a menos votación o a mayor abstencionismo, hay mayor control de la elección por parte del Estado. Entonces, ellos lo que van a querer es o generar un clima de terror, porque ya viste que sí hay terrorismo en México, por más que no lo quieran reconocer como tal. Pero eso es lo que dice el artículo 139 del Código Penal Federal. Entonces, o puede ser que generen terror y que entonces que las Fuerzas Armadas en las calles, que se arme un desmadre no sé qué, y que no salgan de sus casas, y que entonces hay una votación del 40%, y en esa votación del 40%, pues claramente dominada por Morena, ¿sí? Entonces, que le perdamos miedo al régimen, que nos unamos como mexicanos, y que esa alianza tenga una plataforma muy atractiva, y por último, entonces escogemos a quién es el candidato. Pero incluso para la elección del candidato, que no se encierren los 3 presidentes de los partidos políticos, ¿sí?, y en un café de Polanco decidan quién chingados tiene que ser el candidato o candidata a la presidencia, sino que esto sea un método abierto, una primaria tipo gringo, ¿sí?, que participen los que quieran participar, que se formen los que se quieran formar, que hablen, que haya debates, ¿no? Y que haya encuestas para ver quién va, y vamos eliminando a los que se van quedando rezagados, y que sea así como la Champions, hasta llegar a una final, y van a ver cómo eso anima a la gente, y ya con la gente animada podemos llegar
prácticamente a lo que sería una segunda vuelta electoral. Porque ojalá, y con esto me callo el hocico, pero ojalá Movimiento Ciudadano, ¿sí? No para andarles rogando, sino porque haya conciencia y tengan un compromiso patriótico, se sumen a la alianza, que sepan que solitos no pueden lograrlo y que entonces esa alianza sí pueda vencer. Ahora, si no se puede ganar la presidencia, que es un escenario, por lo menos yo propongo y planteo, recuperemos plazas como Puebla, Veracruz, Morelos, un corredor como esos, yo ya me apunté para Puebla, por cierto, ¿sí? Sí. Lo sabemos. Pero que vamos a ganar la Ciudad de México y hay que ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? ¿Por qué la mayoría en la Cámara de Diputados? Porque ahí se decide, por esa mayoría simple, 50% más uno, se decide el presupuesto. Y en el presupuesto es donde se plasman las políticas públicas. Si no podemos ganar el presidente, o sea, la presidencia, por lo menos sí los contrapesos que serían la capital del país y la Cámara de Diputados, y con eso tienes un presidente mucho más acotado del que tenemos, del tirano que tenemos ahorita, por un poder cuasi absoluto. Javier, eres el primero de toda la gente que hemos entrevistado que nos dice que hay que ir pensando en un plan B, Sí. porque todos nos dicen, no, es que tenemos que ganar, y a veces les hemos preguntado, oye, ¿y si no ganan? Sí. Si no ganamos los que no estamos de acuerdo, ¿qué hay que hacer? Entonces se quedan paralizados, y tú dices, no, dice, hay esa posibilidad de que no ganemos, pero el plan B sería conquistar la mayoría en la Cámara de Diputados, conquistar pues también la mayoría en la Cámara de Senadores y pues piezas claves de la elección, o sea, La capital del país. la capital del país, por ejemplo. Entonces, esto pues es una alternativa que también habría que hacer. Ahora, tú dices, hay que hacer primero el qué y luego el quién. Ok, vamos, de acuerdo. ¿Tú ves a la oposición en eso? Porque se me hace que no está en eso, o sea, no está en el qué ni en el quién. Mientras las corcholatas salen y hacen ilegalmente campaña, Todo ¿dónde ilegal. está la oposición? Sí, bueno, es que, a ver, ese es un muy buen contraste. El presidente adelantó su sucesión desde hace mucho, ¿no? Desde hace mucho, de manera irresponsable e ilegal. Y por eso se distraen, y Claudia Sheinbaum está todos los fines de semana en todos lados, menos en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, también haciendo campaña, y el otro pobre de Ebrard, parece de los banana splits, cabrón, ahí adentro de su cochecito. Yo no sé cómo le hace para entrar y salir del pinche coche, porque siempre le toman la foto de que está adentro. Pero yo lo que quisiera ver es la imagen de cómo le hace para salirse de ahí. Bueno, ellos ya están en abierta campaña y se están matando, ¿no? Se están matando. Y Monreal lo hacen a un lado y entonces Monreal hace también su grilla por su lado. Morena se va a despedazar, entre ellos se van a despedazar, porque Morena no es un verdadero partido político. Morena es una secta de fanáticos, semovientes y violentos, ¿sí? Y solamente hacen lo que les dice un solo hombre, que por cierto es un hombre brutalmente resentido e ignorante y delirante, como nos ha enseñado el doctor Pepe Newman. Bueno, pero dices, ¿dónde está la oposición? ¿Por qué no están haciendo lo mismo que ya está haciendo? Porque aquí está muy clara la ruta. Y el presidente, vamos a continuidad con cambio con el próximo presidente, continuidad con cambio, puta. Ahí luego me explicas qué es continuidad con cambio. Bueno, está bien, pues como que está muy claro, ¿no? Dice, voy a poner yo a uno, a una o a uno, al que yo diga, eso de las encuestas es pura jalada, ¿sí? Y ese que él diga, él lo que quiere hacer es un maximato. Y por eso digo que tenemos que cuidar nuestras instituciones. O sea, parte de la agenda de la alianza en este momento tiene que ser cuidar las instituciones, que de aquí al 2024 ya no se toque, como bien dicen, la moratoria constitucional, ya que no toquen las instituciones de este país y que se preserven hasta el 24. Defender a morir al INE. Y eso pasa también por defender su presupuesto, que vas a ver que se los van a recortar. Ya lo dijeron ayer. Bueno, cabrón. Entonces, pero la oposición en lo que ahorita está, yo los veo más ocupados, y quizás es muy entendible que así suceda, en ver cómo van a salir de la bronca del 23.
Y digo de la bronca del 23 porque tienes en esa alianza a 2 estados, pero los 2 estados son gobernados por el PRI, ¿no? Dijéramos, lleva mano el PRI para seleccionar al candidato o candidata en cada una de estas entidades. Pero estamos viendo que en el Estado de México el candidato fuerte es Enrique Vargas. Es hombre y es del PAN. Pero el Estado de México, si Coahuila, como parece, Riquelme, termina por llevar a su gallo como candidato, es un hombre en un estado priista que seguramente va a ganar el PRI. Bueno, la alianza, ¿sí? En Coahuila. Y de este lado entonces tiene que ser una mujer, pero también lleva mano el PRI, porque lleva más de 100 años gobernando ahí, ¿sí? Y entonces tiene que ser mujer porque ya pusiste hombre en Coahuila. Si ese es el criterio que prevalece, entonces Enrique Vargas no cabe. Sí. Pero sería una muy mala noticia que no participe Enrique Vargas, porque entonces quizás no somos tan competitivos. Pero si no vamos en alianza, el PAN va por su lado con Enrique Vargas y el PRI va por su lado con alguna de las 2 precandidatas, pues va a ganar la ratera de Delfina. Entonces, yo creo que lo que está ahorita en la alianza, no creo, sé que lo que está ahorita en la alianza es en ponerse de acuerdo en qué hacer en Coahuila y en Estado de México, y el PRD también está en una reflexión profunda, como nos dijo Silvano Aureoles, que los va a llevar incluso al cambio de nombre como partido político. Pero, Eso, a ver, ¿no? Javier, en el caso del Estado de México, que creo que es algo muy importante, yo creo que el domingo pasado, cuando Marco Cortés hizo este evento para Enrique, pues Sí, ahí se desvirtuó cualquier posibilidad de alianza. O sea, porque el PAN está diciendo, o vienen conmigo y Enrique Vargas, o yo no voy con ustedes. ¿Y qué pasa con Alejandra del Moral, que es la candidata del gobernador? ¿Y qué sí, pasa con Ana Lilia? así Ahora, es. ¿qué va a pasar con el propio Alfredo del Mazo? Yo no tengo claro cuál es su posición. No sé si quiere ser embajador o si realmente va a dar la batalla por el PRI. No sé realmente el grupo Atlacomulco si en serio está pues involucrado, digamos, con arrestos como para dar la batalla. ¿Tienes alguna lectura al respecto? Pues sí, varias. Y A tengo ver, y también información. Mira, fue tan fuerte, fue tan fuerte. Es que ya te iba a decir, Jaime, de una canción de Rubén Blades, cuando dice, fue tan fuerte la nota que dio aquel humilde trompeta. ¿Te acuerdas de Ligielena? Es una canción maravillosa de Rubén Blades. Pero bueno, fue tan fuerte lo que pasó el fin de semana en Toluca, que la lectura fue esa. Y hasta se enojaron con nosotros, dijeron, carajo, ¿por qué están rompiendo con la alianza? Y la idea no era romper con la alianza, la idea era ver un PAN fuerte, unido, y que supieran todos que sí tenemos con quién jugar. Por eso, si has visto, si has leído incluso los tweets del propio Enrique Vargas, han sido todos hablando de y encaminados hacia la construcción de alianzas, como diciendo, no, que no se malinterprete, sí se interpretó así, no era la intención, pero digamos, salió tan fuerte la cosa y fueron los gobernadores y todo, que entonces dijeron, no, por favor no piensen que no va a haber alianza, porque hasta la gente dijo, son unos irresponsables, cabrón, ¿no? Por atascados nos vamos a quedar sin alianza y va a ganar la ratera de Delfina Gómez. Entonces, sí se sigue construyendo la alianza. Yo hablé con Enrique, se los puedo decir que hablé antier con él, ¿con quién? con Enrique Vargas, ¿no? Ujú. Le digo muy bien y le estoy ayudando, soy parte de su equipo. Y me dijo, estoy recibiendo muchos mensajes, dice, ya olvídate de otros actores políticos, de la ciudadanía. Yo creo que el propio Enrique ya se está dando cuenta que a pesar de tener méritos, fuerza, capacidad, todo, ganas, voluntad, a lo mejor viene una reflexión de su parte, no sé, pero quizás una reflexión de su parte decir, bueno, seguiré construyendo el camino, si bien para que haya alianza en esta, me voy al Senado de la República, me quedo con tantos liderazgos, su esposa es presidenta municipal en Huixquilucan, Ujú. en fin,
Es decir, yo creo que aquí lo que también tenemos que entender es que no solamente hay una oposición, una sola, digamos, un solo puesto o cargo de elección popular, no solamente el presidente de la República, no solamente el gobernador, son los gabinetes. Luego vas a tener también 128 senadores, 500 nuevos diputados federales, 9 gubernaturas, vas a tener congresos locales, vas a tener cientos de ayuntamientos. O sea, ¿cómo explicarte? Hay para todos, es cosa de organizarse, ¿sí? Y yo pienso, entonces esa información es la que tengo del Estado de México. Y me hacías otro comentario, me decías, De Del Mazo, o sea, yo no Del sé. Mazo, del Mazo. Hoy vi una noticia, bueno, que confirma el presidente que Carlos Joaquín sí va a entrar a su gabinete. Sí. No sé de qué, pero sí, sí lo voy a invitar. O sea, es súper perverso lo que estamos viendo. Súper perverso. Porque entonces, si tú aflojas y me dejas pasar, tienes asegurada chamba e, e inmunidad. Y a mí me parece que más que Alfredo del Mazo lo vayan a invitar o no de embajador, yo creo que con que no lo molesten, él se da por bien servido. Pero sí creo y sé, ahí sí también es otra noticia que sé, de buena fuente, que ese grupo Atlacomulco sí está trabajando, ¿eh? Y que no van a permitir que se entregue la plaza. Muy bien. Sí, entonces también es una muy buena noticia. ¿Alfredo del Mazo pesa? Sí. ¿Pesa él solito lo suficiente como para hacer lo que le dé la gana y entregar la plaza? No. ¿El grupo Atlacomulco sigue existiendo? Sí. ¿Se sigue reuniendo? Sí. ¿Tiene peso? Sí. Entonces, ojo, y ya viste que el presidente mismo, cuando dicen de Murillo Karam y tal, dice, no, pero con Peña no tenemos información, en el estudio no aparece el licenciado Peña, ándele, güey. O sea, está clarísimo que ese pacto de impunidad sigue vivo, vigente, y que sí van a meter, no van a entregar el Estado de México, no van a entregar Coahuila, y eso puede fortalecer mucho la alianza hacia el 24. Tú imagínate, si hay alianza en los dos estados, ganamos los dos estados, el ánimo de la gente cómo va a estar para el 24, ¿sí? Sí. Pero sí con ese plan B que les digo. Y ese plan B además lo vamos a saber pronto. Si después del 23 que se ganen estas elecciones, se levantan las encuestas y andamos con una diferencia de menos de 10 puntos, 5 puntos, una bota, hay juego, hay tiro. Si está muy lejos, ¿sabes qué? Hagamos lo que hagamos, nos paremos de cabeza, no nos va a alcanzar para la presidencia. Vamos todos pensando en el otro planteamiento, ¿no? Sí, Y vamos sí, gradualmente. Entonces, creo que por ahí va la ruta, Pere? sí. Creo que por ahí va la ruta. Muy bien, Javier. A ver, ya aterrizando más en lo personal, decías tú que te interesa jugar como candidato a Puebla. Eh, ¿Cómo la ves? Digo, después de la muerte de la gobernadora electa en aquel accidente de helicóptero, pues raro, misterioso, ¿cómo ves las posibilidades tuyas de la oposición para regresar a Puebla? Yo creo que son muy altas, porque mira, ya el año pasado vimos cómo se ganó la capital del estado y la zona conurbada, ¿eh? O sea, digo, los municipios de los más importantes sí los recuperó la alianza. Otra vez, aquí también tiene que ir en alianza. Yo sí tengo interés en ser gobernador, sí, pero ¿qué? De una alianza para un gobierno de coalición. Sí, y sí se puede ganar. ¿Por qué? Porque Morena no sabe gobernar. Así es. Porque el brillo que tenía con Rafael Moreno Valle, con Tony Gali, y luego pues lo que venía con Marta Erika, Puebla, se hablaba de Puebla para bien. Tuvimos una década luminosa, ¿no? Llena de inversiones, cultura, tradiciones, gente, ánimo, orgullo. Y ve ahorita cómo está con este tipo. Es como López Obrador también, ¿eh? Se echa sus mañaneras, gobierna desde el hígado, es resentido, acomplejado, persiguiendo políticamente a todo el pasado,
destruyendo incluso obras emblemáticas que puso. Bueno, tuvo, para que me entiendan lo miserable que puede llegar a ser, había un hospital de especialidades, no me acuerdo, pero un hospital muy importante en Puebla, que se llamaba Doctor Rafael Moreno Valle. ¿En nombre de quién? Del abuelo, que fue el general, y que gobernó Puebla. Y así se llamaba el hospital. ¿Sabes que le quitaron el nombre? Le cambiaron por un mero centro médico de especialidades, no me acuerdo cuál de las especialidades. Y dices, bueno, ¿por qué? La Talavera que habían puesto en algún lugar, la quitaron, ¿para qué? Para que no fueran los colores oficiales que usaba Rafael Moreno Valle. En el estadio de fútbol cambiaron las butacas. Es decir, vean, y obviamente muchos servidores públicos fuera del Estado, ¿por qué? Porque hay órdenes de aprehensión en contra de ellos. Pero ¿cómo están cómo subió la incidencia de asaltos, robo a transeúntes, casa habitación, ¿no? Balaceras, linchamientos? Yo creo que es de los estados donde más linchamientos hay, ¿no? Y bueno, pues una calificación pésima para este gobernador que además ahuyenta inversiones en lugar de atraerlas. Entonces yo creo que sí se puede ganar, pero en Puebla digamos que hay dos realidades. Una es la de la zona urbana y las clases medias, que esa va a ser mucho más fácil llegar, y la otra es el segundo estado con mayor número de municipios en el país después de Oaxaca, 217 municipios, y es de una orografía muy difícil y de unas desigualdades sociales brutales, ¿no? Entonces ahí el problema que se tiene es también saber cuál va a ser, en mi opinión, mi opinión es que Barbosa no es morenista de hueso colorado. Es más, rescaten ustedes en YouTube la madriza que le pone Barbosa al presidente, a López Obrador, antes de que fuera candidato. Sí, ese que, atacándolo durísimo. Y luego se convirtió en Morena y luego se convirtió en gobernador de Morena. Pero no se llevan por López Obrador y Barbosa. Entonces es muy probable que Barbosa tenga su gallo y el presidente tenga el suyo. Pero entonces, si eso ocurre y se impone el presidente, pues a mí me parecería una gran noticia, porque entonces puede Barbosa bajar los brazos y no meterse en la elección. Pero si impone a su gallo y se mete en la elección y le mete dinero, va a ser muy difícil también ganar en Puebla. Entonces, y también hay una cosa en Puebla, y lo digo con un sentido de autocrítica, ¿sí? Parecemos cangrejos, carajo. O sea, pero así hemos sido históricamente. Vemos que alguno de nosotros comienza a brillar, a crecer, a ser chingón, viene la grilla. Pero dentro del mismo PAN, dices, oye, ya paren, o del mismo PRI, entre sí. Entonces, aquí nos tenemos que portar bien todos. Por eso digo, unidad, disciplina, generosidad. Esta última palabra es la más difícil, generosidad. Y yo digo, yo quiero ser, pero si al medirnos yo no estoy arriba, desde ahora me comprometo con apoyar al que sí pueda hacer. Y ojalá todos actuemos de la misma manera. Bien. Pues Javier, de verdad que no sabes cómo te agradecemos que hayas venido a platicar con nosotros. Yo te disfruto mucho también en Atypical. Ahí estás todos los días. Y yo a ti, me cae que ¿sabes qué? Tienes, bueno, a mí me dijeron Charles Bronson, no me acuerdo eso del Vengador Anónimo. Pero no, este es el peleador callejero. No, tú ya sé, esa es la que tú me dijiste, pero yo me acuerdo de la otra película, ¿no te acuerdas la del Vengador Anónimo? No, de todas las que hizo, porque hizo como 4. Qué bárbaro, buenísimas. Pero bueno, tú lo que tienes es un sarcasmo, una ironía, una manera de acabar a la gente. ¿Verdad? O sea, es elegante. ¿Sí? Oye. Tu manera de acabar así con estos babosos loquitos es finísima, finísima. Ay, Javier, gracias. Muchas felicidades. Déjame nada más comentarte algo ya de despedida. Mira, Jaime y yo estamos en esta batalla desde el año 1999. Jaime era el presidente de Democracia Social, ¿te acuerdas? Ese partido que tuvo como candidato a la presidencia a Gilberto Rincón Gallardo. Y Jaime era el presidente del partido, y yo fui candidata al gobierno de la ciudad por Democracia Social.
Y nos tocó lidiar con Andrés Manuel mañana, tarde y noche. Ya te podrás imaginar desde cuándo sabemos que es un peligro para México. Sí, sí. Bueno, y te voy a decir otra. Jaime Lo después, detectamos rápido. porque nos fue muy bien aquí en la Ciudad de México. Y Jaime después fue diputado en la entonces Asamblea Legislativa. Y un día te contamos sus aventuras de cómo pues tiene de izquierda lo que yo tengo de monja. Claro. Porque Claro. No toda es un la hombre de gente, izquierda. toda Es la el más gente, conservador de todos, que nos haga nada más Totalmente de de verlo y oírlo. así es. Entonces te digo, eso fue lo que nos hizo estar juntos y trabajar juntos a Jaime y a mí desde hace 23 años. O sea, imagínate la lucha que hemos dado sabiendo a lo que nos llevaba un hombre como ese, con el que yo debatí, me peleé en público, en privado, en las universidades, en fin. Te lo cuento como una anécdota Pues es personal. una gran anécdota. Y Sí, muchas felicidades, sigan dando la batalla, vamos a seguir dando juntos la batalla en claro. los espacios y las trincheras que tengamos, porque de veras no nos vamos a arrepentir de eso. A mí no me va a agarrar el futuro, la historia no me va a agarrar, cruzado de brazos. A nosotros tampoco. No, no, Muy señor. bien. Y esto que digo, que tengo aspiraciones, sí, pero si esas aspiraciones no llegan más que a seguir dando la batalla desde los medios, lo voy a seguir haciendo y me sentiré absolutamente satisfecho. Bueno, pues ven a visitarnos pronto otra vez. Pues con mucho, pues invítenme. Claro. Muy bien, Javier. Pues Encantado. te agradecemos Que ni mucho. te gusta. Muy bien, te agradecemos tu presencia Jaime, muchas gracias. y la verdad es que a ver qué día platicamos de música. De música. Ahorita la película que tú citaste, creo que es la de Requiem para un imperio, aquí en español le Así, pusieron. es que en español le pusieron Requiem para un Y es con Harvey Keitel, ¿no? Según Sí. recuerdo. Con Harvey Keitel, sí, 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 sí. ya la vi. Ya vi la película. Buenísima. ¿Sí? Pero en inglés se llama Taking Sides. Sí, en inglés se llama Taking Sides. Ya ves cómo Bueno, aquí les da por poner los ocurres los nombres. sí, quién sabe, es El un otro día misterio. con Irving Gatel, también estoy en Detona, me eché una plática un viernes solamente de música. Tú no sabes el éxito que tuvo. Nos echamos una hora hablando exclusivamente de música clásica y estuvo fenomenal. Así que el día que me quieran invitar, más que encantado. Claro, Muy bien. Javier, claro que sí. Esta es tu ¿Sí? casa. Gracias. Gracias. Gracias por tu Muy tiempo bien. y por tu pasión y porque yo sea la señora mala del cuento y tú eres el peleador callejero. Y luego, a ver, ¿qué le ¡Qué buena decimos? combinación! No, y Jaime es la mesura. Ah, qué barbaridad. No te creas, no te creas. Muy bien. Por lo menos No, tiene sí, que de ser mesurado, ¿eh? No mucho. pero bueno. Bye. Gracias, Javier. Adiós, Hasta Javier. luego. A todos, gracias. Gracias. Bye.